¿Te imaginas un Japón donde el emperador, en lugar de ser el máximo gobernante, se convierte en una figura decorativa, mientras que un guerrero empuña el verdadero poder? Bienvenidos al periodo Kamakura, una era que no solo transformó la estructura del poder en Japón, sino que también forjó la identidad de los samuráis, un guerrero cuya realidad y honor se convirtieron en símbolo de toda una nación. Este periodo marca el surgimiento de un nuevo poder militar, donde la espada reemplaza al cetro y el valor se mide en batallas. En esta intrigante narrativa desvelaremos cómo los samuráis ascendieron del estatus de meros protectores de tierra a ser auténticos gobernantes de Japón, cómo se cimentó el shogunato de Kamakura y qué cambios radicales provocaron en la sociedad japonesa. Prepárense para sumergirse en un capítulo apasionante de la historia. La lealtad se convierte en un pacto sagrado y el honor en un estilo de vida que definiría a una era. Acompáñanos en este fascinante viaje y descubre los secretos de un tiempo donde los guerreros eran los verdaderos héroes de una nación. El ascenso de los samuráis, guerreros de honor y lealtad. El ascenso de los samuráis al poder fue un proceso largo que comenzó muchos años antes del establecimiento formal del shogunato. Durante el periodo Heian, los samuráis ya existían, pero eran más una clase militar subordinada que servía a los nobles de la corte. Su rol principal era proteger propiedades rurales y mantener el orden de las provincias. Sin embargo, a medida que los clanes nobles como los Fujiwara comenzaron a perder poder en la corte, los samuráis empezaron a jugar un papel más protagónico en la política de Japón. El primer gran cambio se produjo cuando los Taira y los Minamoto, dos poderosos clanes guerreros, comenzaron a luchar por el control de Japón. La guerra Genpei, en el año 1180 al 1185, una guerra civil entre estos dos clanes sería el escenario perfecto donde los samuráis demostrarían su habilidad militar, resultando finalmente en la victoria de los Minamoto. Los samuráis seguían un código de honor muy estricto, conocido como Bushido, basado en principios como la lealtad, el valor, el respeto por el sacrificio personal. Aunque este código fue más normalizado en los siglos posteriores, ya era parte esencial de la identidad samurái durante el periodo Kamakura. La lealtad inquebrantable al señor feudal, el daimyo, era uno de los pilares fundamentales de su vida. El shogunato de Kamakura, la fundación de un nuevo gobierno militar. El shogunato de Kamakura, o el primer gobierno militar feudal en Japón, marcando el comienzo de una era donde los samuráis se convirtieron en la élite gobernante. En el 1185, tras la victoria sobre los Taira, Minamoto no Yoritomo, líder del clan Minamoto, fue nombrado shogun por el emperador Go-Toba. Este título le fue otorgado, más el control de las fuerzas militares y la responsabilidad de mantener el orden en todo Japón sin despojar al emperador de su poder simbólico. La capital del shogunato establecida en Kamakura, una pequeña ciudad costera al sur del actual Tokio, que se convirtió en el nuevo centro de poder de Japón. Kamakura, estratégicamente ubicada para protegerse de invasiones extranjeras, se convirtió en un lugar donde se fusionaron el gobierno militar y las costumbres de samuráis. No solo eran guerreros, sino también administradores, ya que el shogunato necesitaba mantener una estructura burocrática para gobernar eficazmente el país. Aunque el emperador seguía existiendo como figura divina y simbólica, Yoritomo y los shogun posteriores gobernaban. La política se basaba en la relación entre los shogun y los daimyos, quienes gobernaban regiones específicas del país. Este sistema estableció una jerarquía feudal donde los samuráis, como vasallos, eran los encargados de mantener el orden y proteger los intereses de los daimyos, cambio de tierras y prestigio. La guerra de los mongoles, la primera prueba del shogunato. Uno de los primeros grandes desafíos del shogunato de Kamakura fue la invasión de los mongoles bajo el liderazgo de Kublai Khan en el año 1274. En 1281 los mongoles intentaron invadir Japón con poderosas flotas y ejércitos. El shogunato de Kamakura había establecido una sólida red de samuráis en todo el país. Reaccionó rápidamente para defender
defender el territorio japonés. Aunque los mongoles eran una potencia militar formidable, las invasiones fueron finalmente repelidas. La famosa tormenta kamikaze que destruyó la flota mongola en 1281 fue vista como una intervención divina que protegió a Japón. Esta victoria solidificó aún más la autoridad del shogunato de Kamakura y reafirmó la valentía y la habilidad militar de los samuráis. Sin embargo, a pesar de esta victoria, el shogunato comenzó a enfrentar problemas internos. La gran deuda contraída para financiar la defensa contra los mongoles afectó la estabilidad económica y el gobierno Kamakura empezó a mostrar signos de debilidad. Esto preparó el terreno para futuras revueltas internas. La eventual caída del shogunato de Kamakura en el siglo XIV. La sociedad feudal en Kamakura, la clase samurái y la ruralización de Japón. El periodo Kamakura también marcó el comienzo del sistema feudal japonés. La sociedad se dividió en tres clanes principales. La nobleza estaba compuesta por el emperador y los miembros de la corte imperial. Los samuráis, que eran guerreros que servían a los señores feudales, y los campesinos, que eran la base de la economía y proporcionaban los recursos necesarios para sostener el sistema feudal. La vida rural se convirtió más importante. Los samuráis, como ya se mencionó, tenían un rol dual, eran tanto guerreros como administradores. A medida que el poder de los samuráis creció, la vida rural se volvió más importante y muchas zonas agrícolas fueron controladas directamente, pero los samuráis, a cambio de la protección que brindaban los campesinos, estos últimos debían pagar tributos en forma de arroz y otros recursos. El sistema feudal se caracterizó por relaciones de lealtad y vasallaje. Los samuráis juraban fidelidad a sus señores y estos últimos les otorgaban tierras y protección. En esa sociedad, la lealtad y la honra eran esenciales, y el Bushido se convirtió en el código de conducta que guiaba la vida de los samuráis. El declive del shogunato de Kamakura. A pesar de los éxitos iniciales, el shogunato de Kamakura comenzó a declinar debido a diversas razones. Las guerras internas y las tensiones económicas afectaron la estabilidad del shogunato, y su control sobre los daimios comenzó a debilitarse. Finalmente, en el año 1333, un líder militar llamado Ashikaga Takauji se rebeló. Entonces, se rebeló contra el shogunato, resultando en la caída de Kamakura y el comienzo del periodo Muromachi, con el establecimiento del shogunato Ashikaga. Conclusiones. Legado del periodo Kamakura. El periodo Kamakura fue decisivo en la formación de la estructura política y social de Japón. El shogunato de Kamakura sentó las bases para el gobierno feudal que dominaría el país durante siglos. Además, permitió a los samuráis consolidar su identidad y su poder en la sociedad japonesa, dejando un legado cultural y militar que perduraría a lo largo de la historia de Japón. Si te ha gustado este recorrido por el fascinante mundo del periodo Kamakura, no olvides darle like y suscribirte. Para más contenido sobre la rica historia de Japón, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber qué parte te ha impactado más o qué tema te gustaría que exploráramos en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje.